El mito de Hades. Hades era el dios griego de la muerte, que regía el reino de los muertos. Este dios sombrío y oscuro era hijo de los titanes, Cronos y Rea, y como sus hermanos, Zeus y Poseidón, que tenían el poder sobre el cielo y los mares, él lo tenía en el mundo que no se veía y que recibió el nombre de Hades. El mundo de los muertos de los griegos se representaba como un reino bajo la tierra, aunque según algunas fuentes, se encontraba en la zona más alejada de Occidente, en el confín del mundo. Tras la muerte, las almas de los muertos llevaban una existencia apesumbrada e incómoda, ya sea como espíritus o sombras no corpóreas. Primero, llegaban hasta el límite de este reino con Hermes, el mensajero de los dioses, en su tarea de Hermes Psicopompos, que significa guía de las almas. Tras ello, Caronte se encargaba de llevarlos en su bote a través de las aguas de la laguna Estigia, que separaba el mundo de los muertos del de los vivos. El barquero solo hacía su trabajo si recibía a cambio una moneda llamada óbolo. Cualquier muerto que no hubiese sido enterrado con el óbolo en sus labios vagaría por la tierra sin descanso. A su llegada, los muertos se sometían al juicio de 3 personajes: Minos y Radamantis, antiguos reyes de Creta, y Eaco, antiguo rey de Egina. Después de esto, la mayoría de los muertos quedaban desposeídos de su cuerpo, su sangre y sus emociones, sin conciencia humana. Una vez que habían bebido del agua del pozo de Letos, que significa olvido, perdían la memoria de su existencia terrenal. Aunque la existencia de este mundo no fuese una tortura, se trataba de una estancia tediosa, como atestiguó Aquiles al asegurarle a Odiseo, tras su visita al Averno, que prefería ser sirviente en una casa pobre antes que ser rey de todas las almas del mundo de los muertos. Había excepciones a la hora de vivir junto a Hades. Aquellos que se hubiesen distinguido por sus virtudes y su justicia podían vivir en una especie de paraíso que se llamaba Campos Elíseos. Se trataba de un privilegio para unos pocos. El Tártaro era lo más parecido al infierno y estaba en la zona más oscura y profunda del Hades. Allí quedaron confinados los titanes y aquellos que habían cometido crímenes horrendos, como el gigante Titio, que había matado a Leto, Tántalo, que debía sufrir la sed y el hambre eternamente, viendo cómo caían a su alrededor manjares exquisitos, Sísifo, que debía hacer rodar una roca hacia lo alto de una colina para empezar inmediatamente después de que se cayese, Ixión, que se encontraba atado a una rueda giratoria, y las Danaides, las 50 hijas del rey Danao, condenadas a llenar cubos de agua sin fondo por haber matado a sus maridos en la noche de bodas. No había escape posible del Averno, y cualquiera que intentase huir se convertía en presa del terrible perro de 3 cabezas, Cancerbero. Solo unos pocos mortales pudieron visitar el Averno, siempre para hacer algún trabajo o por motivos especiales. Heracles tuvo que cargar con Cancerbero como parte de sus 12 trabajos, e incluso se dice que rescató a Alcestis. Orfeo fue a buscar a su amor, Eurídice, y Odiseo a consultar su futuro al vidente Tiresias. Eneas acudió a hablar con el alma de su padre, y Psique a tomar el ungüento que había preparado Perséfone, esposa de Hades. Teseo y Pitrio intentaron rescatar a esta última del Averno, pero quedaron atrapados en las cadenas del olvido de Hades. Pese a que el dios del Averno no tenía fama de ser especialmente cruel o malvado, la superstición hacía que nadie se atreviese a decir su nombre, que significa el invisible, pues los cíclopes le habían hecho un casco que le permitía ocultarse. Los griegos preferían llamarle Pluto, que significa el rico. Esto en referencia a los múltiples recursos minerales que se esconden en la tierra. Los romanos le llamaron Dis para mantener ese significado. Había muchas otras descripciones eufemísticas para el dios de la muerte, como el buen consejero y el hospitalario. Hades estaba casado con la joven Perséfone, hija de su hermano Zeus y de su hermana Demeter, diosa de la agricultura. Zeus se la había prometido como esposa, sin el consentimiento de la madre. Cuando la muchacha fue raptada,
mientras recogía flores en Sicilia. Su grito se oyó en todos los lugares, pero su madre no pudo hacer nada para que no se la llevase al reino de la oscuridad. Demeter hizo cuanto pudo para recuperar a su hija, pero Hades no estaba dispuesto a ceder, sin importarle su desconsuelo. Una antigua norma indicaba que cualquiera que comiese en el Averno nunca podría salir de él. Hades convenció a Perséfone para que ingiriese unas semillas de granada y así quedara atrapada. Finalmente, Zeus decidió que la joven debería pasar parte del año con su madre y parte del año con su esposo. Con este mito, explicaron los griegos la sucesión de las estaciones. Mientras estaba con su madre, la tierra producía cosechas dado el buen humor que le producía. Pero cuando estaba con Hades, el llanto de Demeter sumía a la tierra en la desolación. Hades y Perséfone nunca tuvieron descendencia.